Muy bien, amigos, vamos a comenzar con nuestro primer tema de la segunda fase, que lleva por título Estimaciones y tamaños de muestra. No, todavía no. Hoy día todavía hay plazo para que presenten, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con este tema de estimación de la proporción de una población. Nosotros hasta el momento hemos visto la distribución de probabilidad normal, ¿no? La distribución de probabilidad normal, habíamos mencionado que tiene algunas características, ¿no? Estrictamente, para trabajar con variables aleatorias continuas, y adicionalmente, la gráfica de su curva de densidad es en forma de campana, donde exactamente en el centro se encuentra la media poblacional, que en este caso es igual a 0, y adicionalmente una característica es que la desviación estándar poblacional es igual a la 1. También se había mencionado que todo el área que está bajo la curva es igual a 1. ¿Okay? El área es igual a 1, o también, si hablamos en términos porcentuales, el 100%. ¿Okay? Este es un tipo de distribución que hemos observado, la distribución de probabilidad. Pero también, cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias discretas, y ya ustedes conocen lo que es una variable discreta, es aquella que se puede obtener producto de un conteo. ¿Ok? Y en ese sentido, nosotros vamos a hablar ahora de la distribución binomial. ¿Ok? De la distribución binomial. Y una pregunta bastante simple. ¿Qué entienden ustedes por binomio? Dos. Tiene que haber necesariamente dos eventos. ¿Okay? Necesariamente tiene que haber dos eventos. Lo que nosotros vamos a denominar en este caso éxitos y fracasos. Acá sí vamos a tener que hacer un poquito la tarea que estaba realizando Ana Lucía. Vamos a tener que analizar con mucho cuidado. ¿Ok? Con mucho cuidado. Ese sobreanálisis acá sí es fundamental. Ana Paula. Yo me indigno, o sea, a mí no me pasa nada, pero cuando les mandé el mensaje a los chicos, porque les manda la captura. Sí. No sé qué pasa, no sé. Bueno, ya varios solitos han muerto también, ¿no? Bueno, entonces, veamos esto. Amigos, cuando nosotros hablamos de un éxito no necesariamente tiene una connotación positiva. Es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabecita. ¿Ok? No es que, por ejemplo, si yo veo la efectividad de un tratamiento, exclusivamente donde yo haya tenido efectividad, voy a considerar que eso sea un éxito. ¿Ok? El éxito acá es muy subjetivo. Depende del planteamiento que yo vaya a realizar. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de control de calidad y quiero identificar productos defectuosos, el éxito de ese sistema va a ser cuando yo logre identificar un producto que esté mal. Eso es lo que yo voy a considerar el éxito. Éxito ahí no sería, profe, lo que ha salido bien del lote de producción. No, por eso mencionamos. Y acá la connotación de éxito es un tanto subjetiva. Va a depender mucho del tipo de estudio que esté realizado. ¿Okay? Evidentemente, habíamos mencionado que todo esto va de la mano con lo que se conoce como una probabilidad de éxito, es decir, P mayúscula de éxito. ¿Correcto? Esa probabilidad para una distribución binomial está dada de la siguiente manera. Para que yo pueda calcular la probabilidad, voy a necesitar de estas herramientas. ¿Okay? Esta es la forma en que yo puedo calcular la probabilidad de un evento que tenga una distribución binomial. Vean ustedes
Y acá hay unas terminologías básicas, lo que es la P y la Q. Y si nosotros recordamos, la P se conoce como una proporción de éxitos. ¿Sí? Proporción de éxitos. Y esta proporción de éxitos se calcula de esta manera. El evento exitoso es el tamaño del éxito. ¿Okay? Asimismo, tenemos Q. La Q es la proporción de fracasos. Proporción de fracasos. Y la proporción de fracasos se calcula de esta manera. 1 en 1. De tal suerte que si yo estoy hablando de frecuencias relativas, ¿cuánto suman las frecuencias relativas de un estudio? Las relativas suman 100. 1. Siempre suman 1. ¿Ok? Por eso les había mencionado cuando hacíamos la construcción y la distribución de frecuencias que no podíamos pasar por alto la terminología del H sub I, ¿no? Habíamos visto que esto es aproximadamente igual a una frecuencia relativa. ¿Ok? Y vean ustedes que no es necesario que yo conozca el número de fracasos en un ensayo. Yo simplemente, por una resta del 100% de la unidad, resto la proporción de éxitos y obtengo la proporción de fracasos. ¿Ok? Esta nomenclatura bien clara, lo que es una T y lo que es una I. Todo eso viene justamente de la mano con lo que es una distribución binomial. Y adicionalmente, la distribución binomial tiene un conjunto de requisitos. Primero, se requiere de un número fijo de ensayos. Para yo poder evaluar todo esto, necesito un número fijo de ensayos. ¿Qué quiere decir? Profesor, nosotros vamos a ver la efectividad de una vacuna tomando una muestra de 150 personas. Ese número es fijo para mí. No es que, profe, después de 150, trabajemos con 130. No, se tiene que trabajar desde el inicio con un número fijo de ensayos. ¿Y cómo se determina ese número? Ese número fijo de ensayos a través de un cálculo probabilístico del tamaño de muestra. Vamos a ver que el tamaño de muestra depende del nivel de confianza. También vamos a aprender a interpretar lo que es un nivel de confianza. Y vamos a ver también que en los estudios de recolección de información, donde yo tenga observación de resultados, esa creencia de que el tamaño de la muestra es proporcional al tamaño de la población es realmente un mito. ¿Ok? Vamos a ver que los tamaños de muestra no tienen mucho que ver con un tamaño de población. Lógicamente, cuando hablamos de poblaciones infinitas o de poblaciones que son ejecutadas con muestreo, incluyan un reemplazo. ¿Ok? ¿Qué significa un muestreo con reemplazo? Que yo retiro 3 unidades, pero las vuelvo a colocar. ¿Ok? Eso significa con reemplazo. Sin reemplazo, es que yo retiro 3 y esas 3 pues jamás regresan, ¿no? Ese tipo de muestreo sin reemplazo es muy común en la producción de cualquier tipo de medicamento, de cualquier tipo de producto biotecnológico, de producto alimentario, ¿no? Ustedes hacen un lote, digamos, de 1000 mermeladas y van a analizar unas cuantas, ¿ok? Muchas veces los análisis químicos son destructivos, entonces no va a haber la posibilidad de que se regrese esos elementos que hemos retirado. A ver, ingenieros biotecnólogos, díganme 2 análisis químicos que no sean destructivos. Que yo pueda recuperar la muestra. Puede ser el logrado extra. ¿Correcto? Sí, coloco un poquito en el isómetro, en el refractómetro, en lo que tú quieras, y puedo recuperar ese poquito de muestra. Otro. Cuando hacen, hemos visto eso del sexaje de los espermatozoides, cuando hacen por citometría de flujo, separan. La separación, los métodos, por ejemplo, XOR o YESOR. ¿No han escuchado de eso? Ingenieros Electroforesis. Puede ser. Electroforesis. No creo que pueda recuperar la muestra. No, yo me refiero a que hagamos el análisis y después del análisis yo pueda tener la muestra y es más, devolverla. En las formas para detectarlas. Preparas una solución. Sí, Ya pero lo puede puedes- ser, pero
Evaporar el solvente, no se compliquen, algo que sea mucho más sencillo. Los sistemas ATR de infrarrojo, simplemente se comprime la muestra sólida y nosotros regresamos exactamente igual. Un equipo de resonancia magnética nuclear, ¿qué es lo que hace? Se disuelve una muestra, ¿en qué solventes? A ver, ingenieros biotecnólogos del octavo semestre, ¿en qué se disuelve? En orgánicos, creo. ¿Ya? Lo orgánico tiene que disolverse en algo orgánico, ¿ya? ¿Qué más? Yo me acuerdo, no lo hice con Carmen. Los solventes deuterados, ¿se acuerdan? El famoso cloroformo deuterado. Yo disuelvo y después puedo recuperar mi muestra. De hecho, ese es el fundamento o también una de las ventajas que tiene la resonancia magnética nuclear. Ustedes de repente han escuchado que se trabaja pues, con 10, 20 miligramos para hacer un estudio de RMN. Yo he trabajado con 1 miligramo. Es completamente factible. ¿Ok? Y se tiene que recuperar ese miligramo. Cuando se hacen operaciones cromatográficas, por ejemplo, de columna, para obtener metabolitos secundarios, no crean que una planta, un organismo vegetal, un alga, va a tener pues 10 gramos de un metabolito, ¿no? Tienen cantidades muy pequeñas. Y cuando tú has sufrido mucho para encontrar de repente 1 miligramo o 2 miligramos de una sustancia, tienes que recuperar. Y justamente resonancia magnética te permite la recuperación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aparte de tener un número fijo de ensayos, yo tengo que tener lo siguiente. Tiene que haber un carácter de independencia. ¿Qué significa un carácter de independencia? Que la modificación o que el análisis o que la prueba que yo le vaya a ejecutar a uno de mis ensayos no afecte y no repercuta en las demás. Por ejemplo, si nosotros aplicamos en este momento lo que ya han hecho en nuestro querido país, ¿no? La aplicación de la vacuna para el COVID-19, ¿no? El hecho de que a usted le hayan aplicado la vacuna no tendría por qué repercutir, no tendría por qué influenciar con usted. Es decir, lo que le haga a uno de los elementos de la muestra no tiene que influenciar, no tiene por qué afectar a otro elemento de esos ensayos, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes están haciendo una corrida electroforética y tienen 10 muestras. Si ustedes solamente corren 4 muestras, las otras 6 muestras no les va a pasar nada. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un ensayo independiente. Que yo le haga una muestra a un elemento no tiene por qué influir en otro. ¿Ok? Ese también es un punto importante de la distribución binomial. Y otro, que las probabilidades para todos los ensayos sean las mismas. ¿Ok? O pues está mal escrito, es una pena. Las probabilidades para los ensayos sean las mismas. ¿Ok? Todos tienen la misma oportunidad. Muy bien. Entonces, ya con este conocimiento básico, ojo, nosotros no tenemos por qué entrar al campo probabilístico, no es un curso de probabilidades, pero ahí estamos presentando algo básico, ¿no? ¿Qué significa esto? Factoriales. ¿Okay? Y los factoriales son las multiplicaciones consecutivas de los elementos de un dato en particular. Muy bien, entonces ya con este breve panorama de la distribución binomial, o sea, recuerden que para que exista una distribución binomial, yo necesariamente tengo que clasificar mis resultados en 2 categorías, que en términos muy generales las vamos a llamar éxitos y fracasos. ¿Ok? Y ahora, ya en este contexto, recién vamos a entrar a nivel de estadística seria. La estadística seria empieza en lo que es estimaciones y tamaños de muestra. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la presión arterial de todos mis estudiantes en esta sección, ¿qué valor ustedes me darían? ¿Qué valor podrían utilizar? ¿Qué estadístico que conocen? Promedio. Promedio o media aritmética, ¿no? Sí. Es decir, ustedes me podrían mencionar que la media aritmética es el mejor estimador, así se conoce.
es el mejor estimador que yo puedo obtener de quién? De la media poblacional. ¿Ok? Yo no puedo sacar otro valor que represente, por ejemplo, la presión arterial de un conjunto de personas que no sea su media aritmética. ¿Ok? La media aritmética va a ser el mejor estimador para yo realmente saber cuál es el promedio global. ¿Ok? Pero, si yo tengo este valor, que es un estadístico, nosotros ya sabemos que el estadístico hace referencia a la muestra, mientras que el parámetro hace referencia a la población. Miren, yo puedo calcular en este momento la presión arterial, la sistólica de todos ustedes, pero este valor que estoy encontrando, este estadístico, no va a ser lo suficientemente bueno, a pesar de que es el mejor estimador, no va a ser lo suficientemente bueno para decirme si está bien o si está mal mi estimación. El estadístico como tal, esa media de la muestra como tal, no me puede decir qué tan bien estoy trabajando. No me puede indicar si hay un sesgo. Realmente, si yo quiero conocer el comportamiento de un valor poblacional, lo que yo tengo que hacer es construir un intervalo de confianza. Con ayuda de los estadísticos, yo puedo tener una idea o un cierto nivel de confianza de cuál es el rango que realmente está conteniendo este valor. ¿Okay? Y justamente cuando yo hablo de un intervalo de confianza, voy a necesitar lo siguiente. A esto se le conoce como valor crítico. Este valor crítico siempre va a estar asociado a un nivel de confianza. A un nivel de confianza. Y debemos sacar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de confianza estadística, no es lo mismo que la confianza personal. ¿Ok? O que la confianza de un comprador. Por ejemplo, si ustedes deciden comprar esa agüita mineral, San Antonio, San Luis, lo que sea, ¿por qué compran eso? Porque les gusta, les da de repente alguna confianza, esa marca satisface una necesidad del comprador, ¿no? Entonces, igual, cuando dicen, no, esa persona es de mi entera confianza, sobre todo las señoritas, ¿no? Dicen, esa persona es mi amiga, mi chochera del alma, le tengo mucha confianza. Ese tipo de confianza, por favor, amigos, no se aplica en estadística. Esa confianza que nosotros estamos hablando, esa confianza a nivel personal, a nivel amical, no se aplica en el campo estadístico. El campo estadístico es una connotación completamente distinta. ¿Ok? Y ahora vamos a ir observando. Muy bien. Entonces, las competencias que vamos a alcanzar en esta sesión son calcular intervalos de confianza para la estimación del valor real de un parámetro. Recuerden que si yo calculo un parámetro, realmente tengo la medición, realmente tengo el valor numérico de esa característica de la población. Realmente tengo ese valor. Segunda competencia, determinar el tamaño muestreal para la estimación de un parámetro. ¿Con cuántos elementos yo debo trabajar? Ojo, se sobreentiende cuando yo digo de elementos, estoy relacionando con variables cuantitativas de qué tipo, discretas. ¿Ok? Por ejemplo, una población, un lote de producción, una cantidad de fármacos, una cantidad de cervezas embotelladas, etcétera, etcétera. Todo lo que yo pueda contar. No se les va a ocurrir hacer este tipo de muestreo si tienen, por ejemplo, un cuerpo de agua. ¿Ok? Si tienen 10 millones de metros cúbicos, no van a hacer un muestreo de este tipo, ¿no? Este tipo está relacionado con variables aleatorias discretas. ¿Ok? Y finalmente, vamos a valorar la importancia de la construcción de intervalos de confianza para la estimación de un parámetro. Ustedes están muy acostumbrados a reportar media aritmética, desviación estándar y algunas cosas un tanto medias extrañas que hacen en algunos cursos. Acá nosotros vamos a ver cómo realmente se tiene que reportar, por ejemplo, una concentración.
¿Y por qué muchas personas en sus tesis son tremendamente observadas cuando reportan mal sus resultados, ¿no? Dicen, esta es la media. Ya, ¿y eso nomás? ¿Esa es la media? Profe, tiene esa medida de dispersión. ¿Qué más quiere decir eso? No solamente muchos que hacen cálculos se acostumbran netamente a hacer eso, calculistas. Sacan los valores, el software me da todo y ya pues algo dirá. Nosotros vamos a aprender a entender un poquito esos valores. Muy bien, chicos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es construir la proporción de una población. ¿Okay? Y vean que para que yo pueda aplicar las técnicas estadísticas, se requieren requisitos. Necesitamos requisitos. No es que, profesor, yo tengo este conjunto de datos y ya pues hay que meterle esta estadística. Igual funciona. No, hay siempre un conjunto de requisitos. Yo siempre pongo este ejemplo. En el caso de los chicos, las chicas, si van a jugar, por ejemplo, los chicos fútbol, ¿cómo van a jugar fútbol? ¿Así? ¿Con zapatos de cuero o algo así? ¿Zapatos de charol, pantalón de tela? Con terno van a ir a jugar fútbol. Las chicas con taco van a ir a jugar volei. No sería apropiado, ¿no? No quiere decir que no lo puedas hacer. Sí puedes jugar con zapatos, igual con tacos las chicas. Pero ¿cuál es el problema? Que no se va a sentir del todo cómodo. Y además el rendimiento, sobre todo, va a ser el mismo. Vas a correr igual con terno. No, va a haber una limitación. Igual ocurre con las técnicas estadísticas. Profe, yo me puedo meter estadística paramétrica a pesar de que los datos sean no paramétricos. No, sí, puedes colocar, te van a salir resultados, todo eso, pero la eficiencia, los pronósticos que tú vas a hacer no van a ser lo suficientemente sencillos, ni tampoco fidedignos a tus datos. Va a haber mucho error enmascarado. ¿Okay? Entonces, por eso siempre es imprescindible que nosotros hagamos previamente una distribución de normalidad. Verificar si los datos son normales o no son normales. ¿Ok? En este caso, si yo quiero construir la proporción de éxitos para una población, primero, necesito que la muestra con la que yo vaya a trabajar sea aleatoria simple. Y a estas alturas, ya todos me pueden definir que es una muestra aleatoria simple. ¿Es lo mismo que una muestra aleatoria? ¿Cuál es la diferencia? Ya tienen una idea, la muestra aleatoria es cuando todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Pero esto no es el caso. Cuando yo hablo de una muestra aleatoria simple, significa que la población la he dividido en muestras de tamaño n, donde cada una de esas muestras de tamaño n tiene la misma posibilidad de ser elegidas. ¿Ok? Segunda condición, número fijo de ensayos. Yo tengo que definir desde el inicio si voy a trabajar 50 veces, 100 veces. No es que, profe, a medio camino iba a trabajar con 50 y ahora no, pues que sean 30 nomás. Eso ya afectó completamente tu procedimiento. Y finalmente se requiere algo. Al menos necesitamos 5 casos exitosos y al menos 5 casos de fracaso. Es decir, en el peor de los extremos, necesitas eso. ¿Okay? En el peor de los extremos, un tamaño de muestra 10 y que adicionalmente de esos 10, 5 sean éxitos y 5 sean fracasos. ¿Ok? Lo que se conoce en una distribución binomial como el 50%. 50-50. ¿Ok? Profe, o sea, ¿siempre tiene que haber el 50% de éxitos y el 50% de fracasos? No. Lo que tienes que tener en números, por lo menos son 5 éxitos y 5 fracasos. Por eso que en el caso más extremo, solamente se podría trabajar con un tamaño muestreal de 10, donde la condición sea 50-50. Pero si tú ya tienes 5-2, no puedes aplicar esto. Profe, pero salen los valores. Sí, van a salir valores, pero no van a gozar de esa confianza. ¿Ok? ¿Cómo? Claro, 5-6, 5-7, 5-8, pero por lo menos tienes que tener 5-5 de cada uno. Mira que no es la proporción, sino es el número de éxitos. 5 éxitos y 5 fracasos. Miren, amigos, para trabajar con las proporciones, necesitamos conocer primero la nomenclatura. Cuando yo tengo la letra P minúscula, a eso se le conoce como proporción de la población. Y ya habíamos visto que si yo tengo la medida de la población, yo la denomino parámetro. ¿Ok?
para las proporciones de éxitos, la P minúscula es el parámetro. Miren la diferencia con la proporción de éxitos para una muestra. Esa P ahora tiene un acento circunflexo o circunfleo. ¿Ok? Cuando yo tenga esa proporción con ese acento, significa que corresponde a una observación de la muestra. ¿Ok? Y también vean que responde a ese modelo matemático, donde X es el número de éxitos y N es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Digamos que yo tengo un tamaño de muestra de 30, tengo un número de éxitos de 10. ¿Cuál sería la proporción de éxitos para esta muestra? 1/3, pero acá no se acostumbra a colocarlo en fracción, sino en términos de unidad. 1 entre 3. Sí, 0,33. ¿Ok? Hay una recomendación estadística que menciona que cuando nosotros trabajamos con proporción, tenemos que considerar 3 decimales. ¿Ok? 3 decimales. Es la recomendación que dan los estadísticos cuando se trabaja con proporciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo más conveniente sería el decimal. Ahora, ¿sí? Porque igual no poniendo ahí, poniendo la boca. Al cielo. Al cielo, bueno, tampoco puede ir al cielo. ¿Sí está viendo el viste? Pero si acá está encendida esta. No, está encendida esta. No esa, no. Esa literalmente tiene un enfoque muy corto. Los virtuales. Sí, no. Bueno, a ver, chicos. Observen ustedes que si yo tengo la proporción de éxitos, también puedo calcular la proporción de fracaso. ¿Cuánto sería la proporción de fracaso? Es necesario saber el número. 0.7. Bueno, menos. Bueno. ¿Cuánto? 667. Muy bien. Ahí tenemos la nomenclatura para las proporciones. ¿Ok? Proporción de la muestra, proporción de la población. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a este término. Habíamos mencionado que yo no puedo trabajar únicamente si quiero estimar un parámetro, quiero saber en qué rango está oscilando el verdadero valor de la población. No puedo trabajar solamente con el estadístico, sino que requiero del margen de error. ¿Ok? Y este margen de error va a acompañar al estadístico. Ingeniero, y eso es como tú tienes tus datos y se saca con los datos que trabajas, pues lo planeas antes. No, se tiene que hacer una planeación. Lógicamente tienes que tener un tamaño de muestra. Digamos, vamos a aplicar la vacuna. Y yo digo, voy a trabajar con una muestra de 250 personas. Hago mi cálculo y digo, bueno, 250 personas. Entonces ahí tú empiezas a aplicar la vacuna y ves qué casos, por ejemplo, desarrollan la enfermedad y qué casos no. ¿Ok? Eso lo podemos trabajar así, pero si tú no tienes ninguna idea, estás haciendo un tamaño de muestra y no tienes la menor idea de lo que va a ocurrir, puedes trabajar con el 50%. 50 de éxitos, 50 de errores. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a determinar el margen de error, el margen de error responde a este modelo matemático, ¿no? Ustedes lo tienen ahí arriba. Z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción de éxitos de la muestra por la proporción de fracasos de la muestra, F, el tamaño de la muestra. Muy bien. Acá hay algo interesante. Ustedes necesitan un valor crítico, un valor Z. Y este valor Z va a depender de lo siguiente. Va a depender de lo que nosotros vamos a denominar nivel de confianza. ¿Ok? En estadística siempre van a escuchar ese término. Nivel de confianza. En nivel de confianza. Que nos dijo de los colmoro y eso, decía, o sea, yo puse un ejemplo y en el ejemplo decía como el nivel de confianza y el no sé qué margen de no sé qué, y eso yo sí de dónde salimos. Bien, ahora lo vamos a entender. Tenemos acá el nivel de confianza que sobre todo para la construcción de intervalos, los más frecuentes son estos.
90, 95 y 99%. Adicionalmente, hay un término que se conoce como alfa. Alfa significa en estadística nivel de significancia. Nivel de significancia. ¿Ok? Y el nivel de significancia se entiende como el complemento en términos unitarios del nivel de confianza. Es decir, para el 90% el alfa sería de 0,10. Para el 95% en términos de unidad el complemento sería 0,05. Y para el 99, 0,01. ¿Ok? Vean que nosotros podemos trabajar con cualquiera de las expresiones. Desde ahora vamos acostumbrándonos a esto. Puede ser nivel de confianza, también se le llama grado de confianza. ¿Ok? Puede ser 90%, 95, 99. Y en el caso del nivel de significancia es el complemento. Puede ser 0,10, 0,05 y 0,01. Vean, es un complemento. Es lo mismo, es lo mismo. Yo te puedo colocar en un caso de estudio alfa 0,10. Tú no me vas a decir, no, ¿qué es eso? Nivel de confianza, 90%. Sí. No, únicamente con NC, N.C, N.C, ¿ok? Y normalmente va en términos porcentuales. A pesar de que algunos autores, en algunos estudios, también colocan esto, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente expresar el nivel de confianza en estas unidades o en esta presentación. No es muy frecuente, pero algunos utilizan esto. ¿Ok? Vean ustedes que si yo sumo el nivel de confianza con el nivel de significancia, siempre me tiene que dar uno. ¿Ok? 1 o el 100%. Y adicionalmente, si nosotros revisamos las tablas, hay las tablas de Z alfa medios, que para este caso es 1,645, 1,96 y 2,56. ¿Ok? Entonces, esta es una tablita que les va a ayudar para hacer los cálculos de una manera bastante rápida. Muy bien, ahora vamos a ver qué es Z alfa medio. ¿Ven? Ustedes mismos deberían hacer su petición de una clase más cómoda, ¿no? Veo acá la gente que está, no sé, ya aparece en El Exorcista. Sí, sí, comprendo. Igual, no los puedo mandar a estos muchachos también a otro lado. Muevo de acá. ¿A dónde nos mandamos? Bueno, ahí creo que por lo menos estamos en un punto. Muy bien. Ahora, veamos arriba, veamos arriba. Vamos ahora con la tabla, ¿ok? Vamos con la tabla Z. Vamos a enseñarles a sacar Z, ¿ya? Es magia, dice por ahí Ana Lucía. Ana Lucía, Ana Paula, ¿no? Paula, Ana Paula. Ya me voy a acordar de... Había una novela con Ana Paula, ¿no? ¿Qué? ¿Recién en el octavo semestre? Eso desde el primer semestre, ya es. Muy bien. Vamos entonces a nuestras tablas. Y por favor, amigos, esta clase es vital porque si acá perdemos la sintonía, no garantizo lo que vaya a venir después. Si no, una vez más, una vez menos. ¿No?
¿Qué llevaría que te desayuno? Rápido, pan con queso. ¿Qué? ¿Tu pan con queso, Ana Paula? En virtual a veces era que lo teníamos del acto, ¿no? De la tarde. Decía ya descansita presión. Ya. Vean, por favor, cómo se utiliza la tabla Z para calcular esto. Muy bien, chicos. A ver, por favor. Ahí tenemos nuestra tabla Z. Y cuando nosotros vamos a determinar un nivel de confianza, el nivel de confianza se define como 1 menos alfa y viene de la mano con la probabilidad de que pueda ocurrir un evento. ¿Ok? El nivel de confianza se expresa como 1 menos alfa. Y nosotros recordamos lo siguiente, ¿no? A ver, de la distribución normal, decíamos que yo puedo tener acá un valor limítrofe. En el centro, ¿quién estaba? 0. Y miren eso. Yo acá, por ejemplo, tengo un área, toda esta área, del 95%, por lo que se expresa como 0,95. Este valorcito que falta acá, que está con las líneas verticales, viene a representar el nivel de significancia, que vendría a ser alfa igual a 0,05. ¿Ok? Esa distribución que ustedes están viendo normalmente se conoce como una distribución a una cola. ¿Sí? Esta es la famosa distribución de una cola. ¿Por qué? Estamos tomando el valor limítrofe solamente de una cola. Y si somos más específicos, cola derecha. ¿Ok? Pero no es necesario de que yo tenga 1.000.000 de tablas estadísticas. Puedo utilizar la tabla de una cola, porque se acuerdan, todos los zetas que calculábamos era solamente teniendo un valor limítrofe. Pero si ahora yo quiero dos valores limítrofes, que sean 95%, miren esto. Yo voy a tener acá toda esta área grande, que va a ser 0,95, pero ahora cada uno de estos va a ser un alfa medios. Y ahí vamos a tener 0,025 y también acá 0,025. Pero miren, amigos, el primer gráfico con el segundo. En ambos casos estamos tomando una región grande que es el 95%. En ambos casos. Solo que acá el 95% está una cola. Miren que es 95. Y acá el 95% está dos colas. No entiendo. Es la distribución del área. Tú, este pedacito, correcto, como es una distribución simétrica, este pedacito lo puedes repartir en dos extremos. Alfa medios acá y alfa medios acá. Mira que el área grande sigue siendo la misma, 0,95 y 0,95. Pero acá ya no vas a poner alfa, sino alfa medios, alfa medios. Es como un artificio. Es un artificio. Es un artificio. Entonces, miren, si yo tengo solamente una cola para el 95%, ¿cuál sería el valor? Busquen en sus tablas. A ver, ¿dónde está? ¿El de acá? ¿Seguros? ¿Qué? Les pregunto, ¿cuál es el valor crítico si nosotros tenemos un área de 0,95? Recuerden que el valor crítico va a ser el saliva. ¿Cuál sería? El que tenemos acá, 1,645. No, pero miren, están cayendo en la trampa antes de tiempo. 90%, 1,645. Profe, estoy confundido. Vean la tabla, vean la tabla. En la tabla están todas las áreas de integración y ayúdense del gráfico. Si yo me pregunto, ¿cuántas colas tiene ese gráfico? ¿Cuál es la respuesta? Una sola. Entonces, toda esta tabla es para leer solamente con un valor limítrofe. ¿Ok? Entonces, si yo busco acá,
¿dónde está el 0,95? Observen este asterisco. Voy a tener 1, con la interpolación exacta, voy a tener 1,645. Es decir, este valorcito de acá sería 1,645. ¿Ok? 95% a una cola. Pero ¿qué tal si yo les pregunto cuál es el valor crítico para el 95% pero a 2 colas? Entonces ahí hay que hacer un artificio. Miren eso. Esta tabla siempre va a ser con una cola. Entonces, si yo quiero usar para 2 colas, sombreo todo esto. Claro, 97.5. Correcto. Entonces, lo que yo tendría que ver de 2 colas es todo esto, 95. que sería 0,975 y acá 0,025. ¿Ok? Entonces ahora, en la tabla de una cola, busquen ustedes dónde está 0,9750. 1.96. Ahí está, 1,96, ¿correcto? Es 1,96. Entonces, observen lo siguiente. Yo teniendo una tabla de una cola, puedo encontrar el valor de 2 colas. No es necesario llenarme de tablas. ¿Cómo? Hago simplemente ese artificio. Alfa lo reparto en los 2 extremos y al final, como este siempre va a trabajar como una sola línea divisora, yo, para encontrar 95% a 2 colas, digo, en mi tabla de una cola es igual al 97,5. Pregunta ahora. Hagamos otro ejercicio. Ustedes calculen el valor crítico para el 90% a una cola. A ver, ¿cuál sería? A una cola, 90%. Siempre se recomienda realizar el gráfico. Entonces acá yo tengo el 90% y acá yo tengo el 10%. Busquemos solo para una cola. A ver. Ya, el que está más próximo, 1,28, ¿no? Ya, acá Z es 1,28. Eso es 90% a una cola. Pero si yo quiero a 2 colas, entonces hago mi distribución de nuevo. Sigo manteniendo el área grande, que es 90%. 95. Pero ahora, como es simétrico, por eso yo puedo hacer eso, por lo que es simétrico. Acá tengo 5% y acá tengo 5%. Entonces, si yo quiero leer en una sola cola, tomo todo eso. Entonces acá tendría 35% y 5%. Esto sería el artificio para crear 2 colas para el 90%. ¿Cuánto sería? Ah, 64. Y de ahí, esto Ahora sale este valor. ¿Ok? Y vea, ¿cómo yo puedo distinguir si un margen de error o un estadístico solicita que trabaje a una cola o a 2 colas? Por esta nomenclatura. Cuando ustedes observen alfa medios, significa 2 colas. Cuando ustedes solamente observen Z, se sobreentiende que es una cola. Tampoco es común colocar eso. No es común colocar solamente eso. Z alfa, no, no es común. Cuando tú encuentras solamente Z, se sobreentiende que es a una cola. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el teorema del límite central? ¿O ya se olvidaron del teorema del límite central? ¿Cómo era? Z es igual a X sobre. Y teníamos eso. También teníamos ese gráfico, ¿no? ¿De qué? ¿Se acuerdan que calculábamos un valor de Z? ¿Y se acuerdan que usábamos directamente la tabla? Era justamente porque era una curva. Y por eso solo se colocaba Z. Cuando tú ves Z alfa medios, 2 colas. Esa es la nomenclatura universal. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan ustedes ahora el artificio para el 99%. 2 colas, utilizando solamente la tabla de una cola. A ver. ¿No miras nada? Usted se quiere intentar ver allá, no se ve nada. A ver.
Ahí, ahora le está enfocando a la señorita. Y si nos damos como más así, con la mensaje. Ya, traten de hacerlo, traten de hacerlo. Hagan ahora. Recuerden que el 99% va a quedar con 1% de una cola. Lo que se va a repartir 0,005. Hagan sus calculitos. A ver, primero calcule Z para el 99%. A ver, primero, chicos, vamos a calcular el valor de Z para el 99%. Entonces, primero, ¿cuál es el valor de Z si fuera solo una cola? Sería acá 99 y acá sería 1%. ¿Ok? Acá hay un valor de Z. Si yo vuelvo a hacer esa distribución a dos colas, voy a tener acá 99% y acá voy a tener tanto 0,05 y acá 0,05%, ¿no? ¿Cómo? Estamos acá en porcentaje. Sí, sí, en porcentaje o en proporción, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, si yo reacomodo esto, quedaría 99,5% y acá 0,5%. Entonces, ¿ustedes qué área tendrían que buscar? ¿Dónde está punto 9950? Y miren, ahí se encuentra, ¿no? ¿Cuánto? 2.575. Ok. Sí, 2.575. Claro, 0,995. Pero tengan cuidado, tengan cuidado. Ese 0,995 corresponde a dos colas del 99%. Copy, copy. Sí. Yo creo que le puse 2,56. Algunas tablas estadísticas reportan para el 99%. ¿Eh? Incluso los que se han dado cuenta siempre son más observadores. Como estos valores son los más utilizados, acá abajito hay una tablita chiquitita. ¿Ok? Esta tablita chiquitita es para dos colas. ¿Ok? Es para dos colas. Porque esos tres valores son los más utilizados. El valor utilizado sería 2.56. No, 2,57,5. 2,56 también se puede utilizar, es una aproximación. ¿Okay? Pero si yo quiero sacar los mismos valores que están en esta tabla, 2,57,5 sería el solo. Pero también van a encontrar bibliografía donde toman 2,56. ¿Okay? Recuerden que esto es un cálculo, es una aproximación. No es que, profe, 257.00 va a salir. No, puede haber una mínima variación. Pero esa mínima variación, bueno, es 270, profe, es igual a 257. Puede ser más o menos 0,01 la variación. ¿Ok? Muy bien. Lo que usted está expresando acá en el 2.55 es lo mismo que si yo pusiera el otro lado dos colas. Claro, muy buena observación. Como tú tienes acá 2,575, este es el valor, pero era en esta distribución. Yo he hecho que esta distribución sea un aproximado de esto. ¿Okay? Donde yo realmente acá tengo el 99%,
y acá tengo 0,5%, y acá tengo 0,5%. Como hemos mencionado, si acá está el 0, tú tienes acá con signo positivo 2,575, y por deducción, ¿acá cuánto sería? Menos 2,57. Muy bien. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando yo trabajo a dos colas, obtengo dos valores Z. ¿Ok? Positivo y negativo, por el efecto simétrico que tiene la curva. Ya vamos a ver más adelante que depende mucho del planteamiento de un problema para decidir trabajar si son a dos colas, si es a una cola izquierda o a una cola derecha. Se puede trabajar con esas tres variantes. Dos colas, cola derecha, cola izquierda. Ya vamos a ir aprendiendo eso poco a poco. Paula, más energía. Las baterías están así. No, es que no, sí, no es chistoso cuando Ah, pero cuando entiende ahí se metía chacota, ¿no? Sí. Ah, así había sido la cosa. Entonces hay que hacer bullying académico, ¿no? Elevar más el nivel. Muy bien, entonces amigos, ahora ya se puede interpretar mejor. Ahora ya se puede interpretar mejor porque el margen de error tiene Z alfa medios. ¿No todavía? Pues sí. Z alfa medios significa un nivel de confianza, un valor crítico de Z a dos colas. Adicionalmente, el margen de error, como va a tener que estar entre un límite superior y un límite inferior, este margen de error siempre va a ir acompañado con esta nomenclatura. ¿Ok? Estos son los famosos intervalos de confianza. O sea, yo entiendo que nos está enseñando esto, pero ¿cómo es que yo utilizo esto? O sea, ¿cómo? No, has hecho una pregunta genial. No, realmente no. La pregunta de Ana Paula está muy bien formulada. Profesor, ¿cómo debo utilizar esto? ¿Por qué creen que en las tesis de acá y de muchos lugares del Perú no se reporta esto? Por desconocimiento. Que no saben cómo utilizarlo, o sea, No. tienen el conocimiento, pero ¿cómo lo utilizan? No, no es que cómo lo utilizan. Tú tienes una serie de repeticiones y ya con los casos prácticos te vas a dar cuenta cómo lo podrías utilizar. Una vez más, insisto, no solamente es que yo hago mediciones, hago determinaciones, saco una media, saco un valor y medio y lo pongo ahí para que realmente yo tengo que colocar una información que sea más trascendental. Recuerden que si ustedes hacen cualquier tipo de análisis, sea a nivel de poblaciones, sea a nivel de analitos de una muestra, ustedes no pueden decir la concentración es este valor. No pueden decir la concentración pues 2,5 miligramos por litro de plomo en agua. Esa es la concentración. ¿Quién ha dicho? Si tú pones eso, en tu tesis ya estás desaprobado. Por lo menos yo no voy a aprobar mi graduación. Porque te voy a decir, ¿tú cómo tienes la seguridad de que realmente en esa muestra de agua existe 2,5? Profe, lo que sale el equipo. La típica respuesta, ¿no? Entonces, miren, yo tengo que expresar, y eso parece, cuando estamos sobre todo en el pregrado, fíjate si lo tomamos a serio. Pero cuando van a trabajar, sobre todo si alguien se dedica al campo científico, todos los resultados de un laboratorio acreditado ya van como una estimación de incertidumbre. Y parte de la estimación de incertidumbre de cálculo es justamente trabajar con estos intervalos de confianza. Porque tú no puedes decir, mi concentración de un analito es esto. Como exacto, ¿no? Eso es lo que hago. No se puede decir eso, Claro. es imposible. Esto siempre va a tener que ir acompañado de un más menos. Y hay personas que todavía interpretan mal esto. Dicen, el más menos es la desviación estándar. ¿Qué les ha dicho? El más menos es una medida de dispersión. No construye un intervalo. Con la desviación estándar no se construye un intervalo. Para que tú construyas realmente un intervalo de medición, se requiere trabajar con un nivel de confianza. Por eso que el más utilizado estadísticamente hablando es el 95%. Pero no quiere decir que sea el único. Hay varios procesos biotecnológicos, hay varios procesos farmacéuticos, más que todo biofarmacéuticos, en el área de inyectables, en el área de antibióticos, que requieren de niveles de confianza del 68%.
A ver, vamos a romper un falso mito. Hay un falso mito estadístico que menciona que entre más grande sea el nivel de confianza es mejor tu análisis. Dicen, no, profesor, si yo estoy trabajando a un nivel de confianza del 99%, es mucho mejor porque estoy tomando todo. Pues sí, estás tomando todos los datos, pero date cuenta que acá hay problemas. Si yo tomo absolutamente todo, acá encontramos los famosos outliers, los valores extremos, que nadie nos garantiza que estos resultados sean buenos. Entonces, outlier. Valores fuera de rango, valores extremos, ya los que saben su inglés británico, norteamericano, me pueden ayudar, ¿no? Valores extremos, en términos sencillos, ¿ok? Entonces, miren, acá, offline, miren acá, si yo tengo la media, digamos, y esto es bastante interesante porque en la industria farmacéutica no se pasa nada por alto. Digamos que yo tengo un principio activo que requiere exactamente de 5 miligramos. La media, lógicamente, en su valor real está en el centro. ¿Qué es lo que a ustedes les convendría? ¿Que esto se vaya de repente hasta 5,4 y hasta 4,5? ¿O les convendría que esté lo más cercano posible a esta media? Entonces apliquen su criterio lógico. Si yo trabajo con un nivel de confianza que puede abarcar estos rangos, ¿es bueno en estadística trabajar con niveles de confianza grandes? No, yo afino mucho mejor que algunos procedimientos farmacéuticos requieren niveles de confianza más pequeños para que, por ejemplo, la variación que pueda tener el hecho de agregar este principio activo esté más sujeto a netamente tener 5 miligramos. En el campo terapéutico hay algo que se conoce como margen de seguridad en principio activo. Ese margen de seguridad en algunas sustancias es sumamente pequeño. Por eso que ustedes han visto medicamentos que tienen dosis de 1 miligramo, de 5 miligramos. Profe, pero es una cosota así. Lo demás es excipientes. ¿Okay? Simplemente acompañan para que ese principio activo se pueda transportar. Si no, imagínense, pues, 1 miligramo, ¿cómo mueves eso? Se necesita algo que le dé cuerda. ¿Ok? Por eso que vamos descartando también esto. No necesariamente trabajar con el nivel de confianza más alto es lo que nos va a dar mejores resultados. Depende mucho de lo que yo quiera evaluar. Si yo estoy viendo la cantidad de un principio activo, por ejemplo, no me va a convenir de que vaya 10 miligramos, ¿no? Sería imposible. Igual, si nosotros estamos envasando un producto para el mercado, cerveza, vino o cualquier tipo de alimento, ustedes declaran una cantidad, ¿no? Digamos las gaseosas, 1 litro. ¿A ustedes les convendría envasar 1,2 litros? No. ¿Les convendría envasar a 0,8? No, los señores se están engañando, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de reducir ese margen de error. Y a veces no se aplica eso, pero no lo usamos porque desconocimiento. Bueno, desconocimiento incluso algo curioso a nivel académico, porque a nivel industrial sí lo usa. ¿No? Es interesante eso. Vamos acá. Miren, amigos, empecemos primero por las proporciones. Ahora sí ya podrán ponerse a reflexionar todos los datos que han obtenido a lo largo de la carrera, ¿no? ¿Qué se habrá obtenido? ¿No? Pero igual, imagínense a alguien que maneje esto. Yo puedo hacer un par de preguntillas bastante simples en cualquier área, ¿no? Con el conocimiento estadístico. Y puedo destrozar cualquier tipo de trabajo. Miren acá, por favor. Hemos mencionado que el mejor estimador en una medición es un estadístico, ¿no? El estadístico es el mejor estimado del parámetro. Pero yo tengo que encontrar un rango donde en cierta forma yo pueda capturar a ese valor para mí. Entonces, también de ahí es donde se construyen estos intervalos, ¿no? Vean ustedes que va a haber un límite inferior, que va a ir expresado de esta forma. Y un límite superior.
Bien acá. Esto es el límite inferior. Este es el límite superior. Y este es el parámetro. Recuerden que el parámetro va a estar oscilando, va a estar moviéndose entre el límite inferior y el límite superior. ¿Ok? Esta es una forma de representar los intervalos de confianza. Ustedes también pueden representar un intervalo de confianza para una proporción de esta manera. Miren que ese más o menos, ¿a quién le corresponde? Al margen de error. No es la definición estándar ni ninguna de esas medidas de dispersión. ¿Ok? Y también puede ocurrir esto. En algunos papers, también cuando trabajan con proporciones, únicamente colocan un par ordenado. Esas son las tres formas de expresar un intervalo de confianza. ¿Ok? También puede ser un par ordenado. Pero ahí es donde empieza a tallar el criterio del investigador, ¿no? Si yo veo un par ordenado en un contexto estadístico, no voy a pensar pues, en un plano XY, ¿no? No sería pues nada prudente. Tendría que pensar en una proporción, lógicamente viendo el contexto, Ahora sí, se entiende por qué es necesario identificar este tipo de P, y después vamos a ver más. Vamos a ver esto y también vamos a ver ese tipo de P. ¿Ok? Esto se llama proporción de éxitos agrupada y eso se llama probabilidad de variable. P mayúscula. Muy bien. Entonces, amigos, ahí tenemos la construcción de los intervalos de confianza. Ahora ustedes ya saben cómo reportar. Primero tenemos que revisar todos los estadísticos. En una proporción, cómo se reporta el verdadero valor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sí. Resumen, la de a veces se cumple eso es proporción de éxito para De la muestra. De la muestra. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Que el mejor estimador del parámetro, ¿quién es? El estadístico. Por eso, para calcular el intervalo de confianza, yo necesito el estadístico, que es la proporción de la muestra. Bien, vamos avanzando. Este tipo de expresiones que acabo de construir son las más elementales, ¿no? A nivel de lo que es estadística diferencial. Si yo quiero continuar con la perfección de la estimación de los parámetros, tengo que utilizar, por ejemplo, el intervalo de Wilson. El intervalo de Wilson también me va a permitir encontrar mis límites inferiores y superiores de un intervalo de confianza. Pregunta, ¿cómo con esta ecuación yo puedo encontrar un límite inferior y un límite superior? No es un ataque de pánico, es lo que van a calcular ustedes. A ver, es un punto al que me diga, ¿cómo con esta ecuación yo puedo sacar el límite inferior y el límite superior? De la segunda fase, evidentemente. Debe haber alguna... ¿El Z alfa medios? No, ese es el valor crítico, va en función del nivel de confianza. Podría ser más de... Sí, claro, podría ser tu punto de vista. Es por el más menos, ¿ok? ¿Y se han dado cuenta que hay más menos ahí? ¿Qué significa? Que la parte del signo más va a ser para el límite superior y la del signo menos para el límite inferior. Una vez, a medida que yo voy incluyendo más términos dentro de una ecuación o voy considerando algunos contrastes adicionales en cálculo, yo voy a poder obtener un intervalo más fino. ¿Ok? Un intervalo más fino. Un intervalo que te va a permitir estimar mejor el parámetro. Pregunta, chicos, ¿por qué existe el HPLC si yo puedo leer con espectroscopía ultravioleta visible? ¿Para qué existe el HPLC? Sensibilidad y mejoramiento de la resolución. Igual ocurre en la estadística. Yo tengo modelos matemáticos cada vez más complejos para mejorar las estimaciones. Y profesor, ¿a qué le importa eso? Créeme que cuando tú vas a hacer análisis clínico, hoy en día ya los clientes, las entidades que solicitan los resultados, te piden que hagan los cálculos de incertidumbre.
No se conforman con que, profe, la respuesta es 2,5. ¿Qué es eso? Dame un intervalo de confianza, dame una incertidumbre asociada a la medición. Este margen de error es parte del cálculo de la incertidumbre. No es toda la incertidumbre. Ojo, esta vendría a ser la incertidumbre del procedimiento estadístico. No estamos para nada quitando la incertidumbre que proporcionan los equipos, que proporciona el material de vidrio, que proporciona la concentración de los estándares. Así que ya se imaginan, eso es algo realmente interesante, entrar a tallar en eso. O sea, eso solamente es estadístico. Porque los datos, pero si tú quieres aumentar más interpretación, tienes que empezar a ver cómo cada uno de los elementos que aplicas, por ejemplo, en una determinación o en una producción, van aportando cada uno con su margen de error. Al final, hay lo que se conoce como la incertidumbre expandida. Y chicos, solamente se puede hacer una tesis y una super tesis haciendo un cálculo de incertidumbre. Porque no es tan sencillo. Incluso para personas que tienen bastante experiencia en lo que es el trabajo de laboratorio, requiere su grado de atención. No es cuestión de que, yo lo hago en una tarde. No funciona así. Hay muchas pruebas y nosotros también después vamos a aprender a utilizar, incluso evaluar la calidad y la eficiencia de diferentes lugares de análisis. Eso se utiliza mucho en acá, ¿no? Profesor, yo sé que el laboratorio A trabaja igual que el laboratorio B, igual que el C, igual que el D. ¿Cómo puedo tener, de cierta forma, el mismo respaldo con los 4 laboratorios? Técnicas, estadísticas. Es la única manera de hacerlo. Así que cuando nosotros empezamos a hablar de datos, los datos tienen un componente adicional. No es simplemente calculo y sale algo. No, tiene toda una ciencia de por medio. Muy bien, amigos. Nosotros podemos calcular también tanto la proporción de éxitos de la muestra como el margen de error únicamente conociendo el límite inferior y el límite superior. Hay muchos papers que solamente reportan el intervalo de confianza y no te indican por ningún lado cuál es su margen de error y cuál es su proporción de éxitos. Debido a que, observen ustedes, yo puedo tener lo siguiente: 0,25, punto y coma, 0,75. En función de este par ordenado, que yo lo puedo mencionar como un intervalo de confianza para la proporción, incluso al 95%, yo les puedo pedir, chicos, díganme cuál fue la proporción de éxitos de la muestra y cuál fue el margen de error. Y más de uno me dirá, profesor, ¿qué le pasa? ¿Usted con 2 datos pretende que saque esos valores? Es posible sacarlos. Primero, en este caso con la semisuma. Es decir, el límite superior, 0,75 a 0,25 entre 2. Y en el caso del margen de error, el límite superior, 0,75 menos 0,25 entre 2. ¿Cuánto es? 0,5. En el primero, 0,5. Y en el segundo, 0,25. 25. Ingeniero, ¿y el índice de confianza tiene relevancia en eso? ¿El qué? El índice del 95. Claro, el nivel de confianza. Recuerda que tú vas a sacar el Z alfa medios en función del nivel de confianza. ¿Sí? Para eso también hay otras tablas. No, es la misma para Z. Ojo, estamos trabajando con una distribución verdaderamente normal, que es la distribución C. Después nos toca revisar la distribución D, la distribución F, la distribución chi cuadrada, la distribución de rangos de signos de Wilcoxon, y hay una infinidad que vamos a ver. ¿Okay? Estamos empezando primero con lo más fácil, que es la probabilidad normal. Después ya nos vamos complicando. Pregunta, amigos. ¿El margen de error puede ser mayor a la proporción de éxitos? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Mi margen de error puede ser mayor a mi proporción de éxitos? No, porque obtendría un valor negativo. Y recuerden que estamos con variables aleatorias de tipo discreto. Es decir, con teos. Yo no puedo tener proporciones negativas. Entonces, ustedes pueden ir sacando acá
esta información. Yo siempre considero que es nulo. Ocurre siempre lo siguiente. La proporción de éxitos en la muestra, el margen de error, la proporción de fracasos, todos estos valores oscilan siempre entre 0 y 1. ¿Ok? Yo jamás voy a tener una proporción de éxitos mayor a 1. Jamás voy a tener un margen de error mayor a 1. Jamás voy a tener una proporción de fracasos mayor a 1. Y mucho menos, cualquiera de estos valores puede tener un signo negativo. ¿Ok? Adicionalmente se cumple esto. La proporción de éxitos en la muestra siempre va a ser mayor al margen de error. ¿Ok? Siempre se va a cumplir eso. No se cumple eso, estarías obteniendo observaciones negativas. Y significa que algo te has equivocado. El estudio está mal ejecutado. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora recién, a partir de esta clase, recién empieza el curso de ciencias. Todo lo que eso ha sido era estadística descriptiva. Ahora recién, cuando empezamos a calcular estimaciones de parámetros, ahí recién empezamos a calcular lo que es la estadística inicial. Y después todavía la aplicación más importante es el contraste. ¿Cómo tú comparas resultados que tienes? ¿Cómo puedes decir? Los resultados son iguales o son diferentes. Ojo, únicamente no nos basamos en el valor numérico. El valor numérico es un ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora es necesario. Imagínense, las primeras promociones hacíamos todo eso a mano. Yo llenaba toda la pizarra, pero ya, pues también ya llega un momento que tienen que tener la tecnología, ¿no? ¿De dónde sale el tamaño de muestra? Recuerden esto, el margen de error es igual a z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción de éxitos por la proporción de fracasos entre el tamaño de la muestra. Miren, esto es bastante sencillo. Yo voy a despejar de acá la M. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? E sobre z alfa medios es igual a esto. Muy bien, si nosotros hacemos un despeje básico, a ambos lados, ¿qué hacemos? Al cuadrado, y entonces, ¿qué va a quedar acá? El error al cuadrado, z alfa medios al cuadrado, acá va a quedar la proporción de éxitos por la proporción de fracasos entre el tamaño de muestra. ¿Ok? Despejen de ahí el tamaño de muestra. ¿Cómo quedaría esto? Hay muchas formas de poder expresarlo. ¿Correcto? El error viene abajo y este z alfa medios queda arriba. ¿Ok? Si quieren, lo expresan así, o si quieren, también lo pueden invertir. Igual llegamos a lo mismo de aquí. ¿Ok? Simplemente es despejar el margen de error. Y observen ustedes que cuando se trata de una población infinita, ojo, esto se conoce como población infinita, poblaciones que son muy grandes, cuando se trata de una población infinita o de un muestreo, pues población infinita o un muestreo correcto. Cuando estamos en esos dos casos, podemos utilizar esta fórmula para calcular el tamaño del muestra. ¿Ok? Tenemos ahí la proporción de éxitos de la muestra, la proporción de fracasos, el z alfa medios, que depende mucho del nivel de confianza con el que deseemos trabajar, y finalmente el margen de error. ¿Sí? Eso es cuando nosotros tenemos una idea de la proporción de éxitos de la muestra. Cuando sabemos, ¿no? Podemos hacer una predicción. Puedo tomar un valor de referencia. Pero también ocurre otro caso. Profesor, ¿qué tal si yo no tengo la mínima idea de cuál va a ser la proporción de éxitos y la proporción de la muestra?
Habíamos mencionado que en ese caso trabajamos con la verdadera distribución binomial, 50%, 50%. Entonces, si ustedes multiplican acá 0,5 por 0,5, obtienen esa constante, que es 0,25. Esa es la razón. ¿Ok? Ojo, a muchos de sus jurados les gusta preguntar ese tipo de cosas. Presentan un modelo matemático y hay un valor ahí que dicen, ¿y de dónde salió ese 0,25? ¿Por qué 0,25? ¿Por qué no 0,50? ¿Por qué no 1,6? Entonces, nosotros debemos tener siempre claro. Por ejemplo, al doctor Cárdenas le gusta mucho preguntar eso en las tesis de grado. Los valores de constantes que aparecen en los modelos matemáticos. Porque esa constante tiene que darse por alguna razón. No puede estar porque a alguien se le ocurrió. Simplemente hemos dicho que si estamos en un sistema binomial, en un evento binomial, si yo no tengo la menor idea de cuáles van a ser mis éxitos y mis fracasos, me voy a lo más seguro, 50%, 50%. Entonces, si la proporción de éxitos es 0,5 y la de fracasos es 0,5, multiplicas y te da 0,25. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos algunos modelos adicionales. Todo sale de esto. Todo sale de esto. Margen de error. Ya después, los que se den un poquito más de trabajo a realizar, se van a dar cuenta que para construir todos los intervalos de confianza, yo solamente necesito conocer este modelo. De este modelo se deduce absolutamente todo. Lógicamente, ya listos, hay cosas por el estilo, ¿no? ¿Horas? ¿Frío? ¿Están congelando? Sí, te escucho. Ya, ¿cuándo aparece ese 0,25? Mira la parte superior. Dice cuando yo desconozco el valor de la proporción de éxitos en la muestra. Recuerden que si yo quiero hacer el estudio, yo debo tener la idea o tengo que haber hecho previamente una revisión del estado del arte, conocer algunos valores para determinar con qué tamaño de muestra trabajo. Es la forma más lógica de empezar el trabajo. Pero si yo en este caso, en este estudio, no tengo la menor idea de cuál puede ser la proporción de éxitos y de fracasos, y no quiero arriesgarme a cometer más errores, me voy por el camino sencillo, 50%, 50%. ¿Se acuerdan que esa era una de las condiciones iniciales? Que lo mínimo que yo podía tener eran 5 éxitos y 5 fracasos. Que si yo lo traduzco es 50-50. Entonces lo reemplazas en vez de la proporción de éxitos en la muestra y de la proporción de fracasos 0,5 por 0,5. Mira, 0,25. ¿Ok? Muy bien. Acá vamos observando algunos modelos extra cuando tenemos poblaciones finitas. Y ahí es donde, Ana Paula, ahí sí tenemos que analizar un poco. Una población finita es un lote de producción. No puedo considerar que eso sea una población infinita, porque en función de las materias primas, de los elementos, lógicamente voy a ir cambiando de lote. Entonces, el lote en nuestro campo es un típico ejemplo de población finita. ¿Sí? Es un típico ejemplo. Y si yo estoy en ese caso, que tengo una población finita, y adicionalmente mi tamaño de muestra va a ser mayor al 5%, ¿ok? El tamaño de muestra es mayor al 5%. Recuerden que ese 0,05 es 5% del tamaño poblacional. Si ocurre eso, yo tengo que añadir ese factor de corrección, tanto para el margen de error como para el cálculo del tamaño de muestra, ¿no? Observen ustedes que hay una letra N mayúscula. En todos los demás cálculos hemos tomado la N mayúscula. No. Porque asumíamos que eran poblaciones muy grandes, que es lo que normalmente vamos a encontrar. Pero si yo entro en el campo de la biotecnología, en el campo de la ingeniería de procesos, y veo lotes de producción, por ejemplo, un lote puede ser 1,000, 10,000, 100,000 unidades, no es algo infinito. Entonces, si yo voy a sacar un tamaño de muestra que bajo algunas consideraciones de repente requiere que sea mayor al 5% del total, tengo que incrementar ese factor de corrección, ¿no? El factor de corrección es raíz cuadrada n menos n menos 1. ¿Ok? Ese se llama factor de corrección.
Si ustedes involucran ese factor de corrección acá y despejan la N minúscula, va a quedar esa expresión, ¿no? Ya ustedes pueden darse el trabajo algebraico de hacerlo. ¿Ok? Para obtener ese tamaño de Si muestra. es mayor de 5%. Del 5%. Por ejemplo, decimos, si yo necesito, por un procedimiento ya establecido, trabajar con 50 unidades, ¿ok? Vamos a hacer eso. Necesito trabajar con 50 unidades de un lote de 1.500 unidades. ¿Debo o no debo aplicar el factor de corrección? A ver, tengo 1.500 unidades de producción y vamos a ver un trabajo con un tamaño de muestra de 50. ¿Debo incrementar o no? ¿Ver? Entonces, ustedes tienen acá 1.500. 1.500 lo multiplican por 0,05. ¿Cuánto da? Eso es, con respecto a 50, es mayor, ¿no? ¿Cómo se llama? Da 75. 75. Entonces acá quedaría así. 75. A ver, miren eso. ¿Se podría aplicar o no se debería aplicar? En este caso, mi tamaño de muestra es menor al 5% del tamaño de la población. Entonces yo no tengo que aplicar. ¿Okay? Si se cumpliera eso, miren, por eso está bien remarcado, ¿no? Si el tamaño de muestra es mayor al 0,05 del tamaño de la población, entonces yo ahí sí tengo que agregar un factor de corrección. Y ese factor de corrección es este. No, en este caso hemos puesto 1.500 por 0,05, da 75. 75 es mayor que 50. 50 no es mayor que 75. Entonces ahí no habría la necesidad de incrementar ese factor de corrección. Recuerden, amigos, que nosotros vamos a trabajar muchas veces con procedimientos que ya están estandarizados. Y si hacemos alguna modificación, tenemos que ver cuánto afecta o cuánto no afecta. 50 es menor que 75, el tamaño de muestra. Entonces, no sería conveniente aplicar ese factor de corrección. No. No, al revés. no, es con respecto al 75. Si la muestra es mayor al 5% de la población, yo tengo que incrementar ese factor de corrección. Mira acá, la muestra de 50 no es mayor a 75, 50 es menor. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestros despejes. Copien bien sus modelos, son necesarios. ¿Por qué, Ana Paula? A ver, cuéntame. Es que ese factor de corrección es para que... Para que se mejore la estimación. Recuerda que tú, cuando estás retirando, por ejemplo, en un lote, retiras algunos elementos para el análisis, no vas a revisar esos elementos. Hemos visto que hay muy pocos análisis químicos que son de carácter no destructivo. Cuando son destructivos, pues ya esas cápsulas, esas tabletas, esos jarabes, pues lamentablemente no los puedes utilizar. Entonces ahí, en función de ese tamaño de muestra, compararlo, viendo esa relación del 5%, yo tengo que decidir si incremento ese factor de corrección o Así no. es mayor al 5%. No. A ver, tiene que ser, mira, tiene que ser menor, justamente, menor a ese 5% del tamaño de la población. Si es menor al 5% del tamaño de la población, yo no utilizo esto. ¿Ok? Yo no utilizo esto. Pero si mi tamaño de muestra es mayor al 5% del tamaño de la población, yo sí tengo que implementar esos factores de corrección. ¿Sale? Muy bien, ahí tienen su primer caso de estudio. Selección del género. A ver, teniendo siempre en cuenta que los casos de estudio que vamos a utilizar no son de CAR, no son de tasas internas de retorno, sino son de nuestro campo, ¿no? Ahí tenemos un método que ustedes me van a averiguar. Me van a consultar un paper que hable acerca del método XOR.
También hay el método EXOR. Tarea. Su primera tarea para la segunda fase. Sí. ¿Cómo? Ahí arriba está el método EXOR. Definición en qué consiste, les ayudo, está fundamentado en la citometría de flujo. Pero me van a explicar en qué consiste. No tiene que ser pues mucho, ¿no? Solamente una carita. Una carita. ¿Fundamento? Definición, fundamento, claro. Un ejemplito si quieres, también no viene mal. Ya, a ver, vamos analizando este caso de estudio, ¿ya? Ahí tenemos que un instituto realizó una prueba clínica del método EXOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. En un determinado momento, dice, en un determinado momento del estudio, ya habían nacido 325 bebés. Ese es el número fijo de ensayo, ¿ok? 325 bebés. De padres que utilizaron lógicamente el método EXOR. Yo no puedo considerar acá el nacimiento de un niño de padres que no hayan utilizado este método. No, porque estaría. ¿Ok? Y miren, de esos 325, 295 eran niñas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa en este estudio? ¿Cuál sería mi tasa de éxito? Correcto. Entonces, las niñas tienen a ser ¿correcto? Adicionalmente, utilice los datos muestreales, porque esto es una muestra. ¿Ok? Es una muestra. Para construir un estimado del intervalo de confianza del 99% del porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Con base en el resultado, parece que el método EXOR es efectivo. ¿Por qué? Muy bien, ¿cómo realizamos esta conclusión? ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos llegar a afirmar que un método, por ejemplo, para concebir una niña es efectivo? No, profe, es efectivo porque de cada 10, 8 nacen niñas. Eso no es suficiente. Hay que tomar. Eso no es Algo suficiente. de confianza. Claro, yo tengo que reportar con un margen de error y en función de ello, por allá se ríen. No sé qué están pensando cuando he dicho nacen niñas, ¿no? Bueno, ya saben que hay libertad en todos los sentidos, ¿no? Por lo menos para mí no. Bien, amigos. Entonces, el tamaño de muestra para este estudio es 325 bebés. ¿Ok? El número de éxitos de bebés que nacieron 95. fueron 295 niñas. El nivel de confianza que me están solicitando es 99%. Y yo sé que para 99% hay un Z alfa medio de cuánto. Busquen la tablita chiquitita. 2,575, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, lo que ustedes van a hacer para el cálculo del estimado de este intervalo, primero vamos a determinar la proporción de éxitos de nuevos. Entonces, la proporción de éxitos son los niños, las niñas, 295, entre el total, que son 325. Entonces, ¿cuál es la proporción de éxitos con 3 decimales? ¿Antes eso? Bueno, Con 3 decimales. 90 quieres. 90. Sí, 90. 8. Muy bien. ¿La proporción de fracasos con 3 decimales también? ¿Cuánto es eso? 0,95. 92. 5,09. Entonces, miren, yo ya tengo los datos necesarios para hacer la construcción del intervalo de confianza. Entonces, ahora calculemos el margen de error. Entonces, vamos acá. El margen de error
es igual a Z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción de éxitos de la muestra por la proporción de fracasos entre el tamaño del muestra. Entonces, vamos reemplazando valores. En vez de Z alfa medios, 2,575 por la raíz cuadrada, proporción de éxitos, 0,98 por 0,092 entre 325. Entonces, calculen ahora el margen de error. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el margen de error? Rápidamente, ¿dónde están los cálculos? ¿Cómo que no vale? Ya, con 3 decimales también, 0,041. Ahora, siempre verificando los cálculos. ¿El margen de error es menor a la proporción de éxitos? Sí. Entonces yo puedo construir sin ningún problema lo siguiente. Puedo expresar el margen de error en un intervalo de confianza de esta forma. 0,98 más menos 0,041. ¿Ok? Esa es una forma de expresar. A ver, ahora hagan la resta. Claro, eso significaba la T con el sombrerito. Y el... ¿Cuánto es el límite inferior, Carla? 0,867. Ya, esto lo pueden expresar así, proporción poblacional. ¿Y cuál es el límite superior? 0,941. Bien, ahora vamos con otra expresión. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que esto también puede ir como par ordenado? Como par ordenado. ¿Sí? Ese es punto y coma. ¿Sí? Ahora, interpretemos. ¿Qué nos solicitan? A ver, volvamos a leer el caso. Dice, ya, con base en el resultado parece que el método XOR es efectivo. ¿Cuándo sería efectivo un método en este caso? Vamos a ver diferentes criterios para evaluar la efectividad del método de este tipo. Por ejemplo, vamos a tomar una referencia básica. Yo digo que es efectivo cuando sea mayor al 90%. Entonces, ¿su proporción de éxitos contempla el 90%? Sí, ¿cómo que no? Si es acá, el 186, entonces, está dentro de los límites, 0,90. Pero mucho cuidado acá, amigos. Primero, nosotros estamos dando una aproximación. Los intervalos de confianza sirven para identificar en qué rango se encuentra el verdadero valor. Pero todavía un intervalo de confianza no es para tomar decisiones. Solamente es para presentar un valor. Yo te digo, el verdadero valor de la proporción poblacional para este método se encuentra con un nivel de confianza entre 0,867 y 0,949. Yo no te puedo decir únicamente con el intervalo de confianza si el método es efectivo o no. Para esto se utiliza estadística de confianza. Profe, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Recuerda, tú en función de un estadístico tratas de saber cómo se comporta ese valor de una característica que varía en relación. En pocas palabras, esta expresión es la más interesante. Porque ese valor tal, yo no lo puedo calcular. Tendría que aplicar el método XOR en toda la población, en todo el mundo, en todas las personas que estén, lógicamente, esperando ser padres. ¿Ok? Entonces, si yo aplicara realmente en toda la población que está bajo este estudio, ahí recién podría decir cuál es la proporción de éxitos poblacionales. Pero eso no va a ocurrir nunca. Yo siempre voy a poder trabajar con una muestra.
con un conjunto de voluntarios, con un conjunto de personas que han utilizado este método. ¿Ok? Entonces, para reportar realmente ese valor, yo lo tengo que hacer en forma de un intervalo. El intervalo me puede ayudar a tomar una decisión, pero no es la mejor opción. ¿Ok? Si yo les dijera, se considera que es efectivo siempre y cuando el método XOR genere nacimientos de niñas mayores a un 90%, ustedes podrían darme una aproximación y decirme sí, porque el intervalo de confianza contempla ese 90%. Pero esa es una observación, como dicen, dame una apreciación de estos datos, solamente en función del valor numérico. Si tú quieres un ejemplo más fuerte, sí. ¿De dónde lo sacaría? No, yo lo estoy colocando como un método de referencia. Tú tendrías que averiguar en este campo de la genética cuándo se considera que es exitoso un método. De repente, para decir que realmente es exitoso, tiene que ser mayor o igual al 95%. Claro, si en este caso, por ejemplo, para decir que el método es efectivo o los métodos de este tipo de procedimientos son efectivos, si fuera mayor al 95%, diríamos de que no estamos dentro de este método. No. Es simplemente un valor en cuanto a la observación de la proporción. Yo te digo, considero que estos métodos son efectivos cuando sobrepasan el 90% de éxitos. ¿Ok? No tiene nada que ver con el nivel de confianza o con el intervalo. Es un valor de referencia. Esos valores de referencia, amigos, para tomar decisiones, ustedes los colocan. Igual, si están embotellando cerveza artesanal, que yo voy a venir y te voy a decir a una presentación de 2 litros, no, ustedes fijan y dicen 500 mililitros, 700, 800. Señora, ¿qué pasa si está por debajo del límite? O sea, digamos que ese 90% fuera, pero el 80%, y está por debajo del límite de... No, si en ese caso, ahí sí podrías tener más seguridad. Por ejemplo, su compañera dice, profesor, ¿qué tal si nosotros mencionamos que un método es efectivo cuando sobrepasa el 80% de éxitos? Entonces, mira acá, tenemos un valor bastante elevado. Podemos decir de que es efectivo, pero aún así, esa afirmación todavía es un poquito rudimentaria estadísticamente hablando. Se puede utilizar, pero no es el mejor camino. Nosotros en este curso les vamos a enseñar cuál es el mejor camino. Pero evidentemente yo tengo que conocer todo, ¿no? Profe, yo solamente quiero ver el mejor camino. No, vas a ver que depende mucho de lo que tú quieras aceptar. Por ejemplo, una técnica de contraste que sí te permitiría saber si el método es bueno o es malo, no te daría una idea de cuál es el verdadero valor. Cada herramienta aporta con eso. Ingeniero, entonces la respuesta, ¿cómo la diría? En este caso. ¿Ya? ¿Parece que el método es bueno? Sí, parece. Recuerden ese término. Parece. No estamos diciendo es efectivo. Mucho cuidado. Parece que es efectivo. ¿Ok? Aparentemente es efectivo el método XOR para la concepción de una niña. Muy bien. Ahí tienen otro caso de estudio. Vamos a trabajar. Ahora, la genética mendeliana, ¿no? ¿Qué dice? Cuando Mendel realizó sus famosos experimentos genéticos con guisantes, una muestra de vástagos consistió en 428 plantas de guisantes verdes y 152 de guisantes amarillos. Calcule un estimado del intervalo de confianza del 95% del porcentaje de plantas de guisantes amarillos. Entonces, acá, ¿cuál va a ser el éxito? Cuando Mendel hizo sus cruces y obtuvo guisantes amarillos. Si yo tengo los guisantes amarillos, para mí eso es el éxito. ¿Ok? Pregunta B. Con base en su teoría genética, Mendel esperaba que el 25% de los vástagos dieran guisantes amarillos. Dado que el porcentaje de vástagos de guisantes amarillos no es del 25%, ¿contradicen los resultados de la teoría de Mendel? A ver, vamos calculando la proporción de éxitos, vamos calculando los intervalos de confianza, después empleemos nuestro criterio para hacer las discusiones. Recuerden, amigos, las discusiones ustedes las tienen que hacer en base a los fundamentos de lo que están evaluando. Muchas veces el estudiante piensa que el software va a hacer todo por él. No es así. ¿Cuál sería N? 458, todo.
X es el éxito, claro. Y en este caso solamente serían los guisantes amarillos. 52. Vamos viendo cómo se tiene que interpretar el caso. Z alfa medio es el 95. Correcto. ¿Qué sale el 95%. También, amigos, hay una recomendación que ustedes jamás se deben olvidar. Cuando un caso de estudio en estadística inferencial ni siquiera hace mención al nivel de confianza o al nivel de significancia, hay un consenso. Se toma el 95%. ¿Okay? Cuando no lo mencionan para nada. Va a venir eso. Miren, hay un detalle. En cualquier tipo de estudio estadístico, y es que se ha trabajado al 95%, no se hace mención a ello. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, les coloco un caso de estudio, y no digo el nivel de confianza, no es que, profe, se olvidó de colocar el nivel de confianza. No, tú tienes que asumir que es 95%. ¿Por qué 95%? Es un valor estandarizado que está altamente aceptado. ¿Ok? No es que realmente tenga un fundamento matemático detrás y cosa por el estilo, sino es un valor muy manejo. ¿Ok? Muy bien, vamos trabajando. Entonces, sí, poco a poco vamos a ir revisando diferentes casos donde se aplica. Ustedes lo que quieren ver es casos de biotecnología, ¿no? Porque si veo otra cosa, ¿cómo me relaciono con ello? Por lo menos acá creo que tenemos una idea de la genética mendeliana. Todo lo mismo de ingeniería mecánica en el primer capítulo tienen la registro. Son 2 páginas, creo. Pero bueno. Empezaron con plásmidos, ¿no? El famoso plásmido topo. Y la inserción y las enzimas de restricción y la... Claro, ¿qué más quieren? Han empezado dato fuerte. Acá también deberíamos haber empezado acá, ¿no? Nada de histogramas, nada de esas cosas. Créanme, ya en alguna promoción se hizo el intento, se empezó directamente por acá y no hubo mucho. ¿Qué? Y no puedo calcularlo porque no tengo calculadora. ¿Y dónde está tu calculadora, Ana Paula? No existe. A ver, vamos a regresar. Bien, acá está todo. Para tocar al curso, creo. Gracias. Ya ves. Pero recuerden que eso es una discusión muy analítica. Ya no se puede tomar como algo de... Muy bien, ya me han dictado a ver algunos resultados. El intervalo de confianza para la genética mendeliana. 22.6. 0,22,6.
262. Claro, B. De 0,262 ¿hasta dónde? ¿Cómo que después es 0? Ya, 3 decimales, ya. El otro valor. Claro, necesitamos el límite inferior y el superior. ¿Cuánto? El intervalo directamente. Ah, claro, eso tiene más sentido. Hasta 0,29,8. ¿Cuánto? 29,8. 29,8. A ver, acá hay una respuesta. A ver qué dicen. Entonces, ahora ustedes hagan la interpretación. Calcule el estimado. Aquí está el estimado. Correcto para las proporciones. ¿Qué nos dice? Con base en su teoría genética, Mendel esperaba que el 25% de los vástagos dieran guisantes amarillos. Dado que el porcentaje de vástagos de guisantes amarillos no es el 25%, contradicen los resultados en la teoría de Mendel. ¿Cuánto es la proporción de éxitos que han obtenido ustedes? ¿Sí? ¿Salió? Ya, pero ¿cómo se lee esto? Lo que pregunta su compañera. Este es el parámetro, el valor real. El valor real, si yo ejecutara el estudio en todos los guisantes que puedan existir, ese valor tendría que estar fluctuando, tendría que estar caminando a un 95% de nivel de confianza entre el 22,6% y el 29,8%. Si nosotros decimos que el valor que Mendel ha dado para obtener los guisantes amarillos es del 25%, entonces el 25 o 0,25 está de. Pero, ¿por qué dice acá contradicen o no contradicen? ¿Cuál es su proporción de éxitos de este experimento? Solamente dígame la proporción de éxitos. ¿Cuánto? Entonces, miren, es un poquito más. ¿Ok? 0,262 al 25%. No, ¿por qué? ¿Por qué sin el sombrerito si esto es de la muestra? Estoy hablando del primer valor que han calculado para construir el intervalo. Es decir, ¿cuál es el punto? Ya, ahí lo tienen. Entonces, miren, ese valor es un poquito superior al 25%. Recuerden, yo con intervalos de confianza todavía no puedo tomar una decisión. Puedo decir, aparentemente, en función del intervalo de confianza, vemos que los experimentos de Mendel han sido exitosos, porque sí, el 25% está oscilando acá. Pero mi valor como tal, el valor de esa muestrita es superior al 25%. Pero, una vez más, solamente es un valor numérico. Yo todavía no tengo las herramientas para tomar una decisión. Chicos, no se vayan a equivocar en esto. Todos sabemos que 0,62 es diferente de 0,25, pero eso es en términos numéricos, no en términos diferenciales. En términos de generalización, no ocurre eso. Vamos a ver que hay técnicas que nos ayudan a tomar entonces ahí vamos con otro ejemplo. Queríamos ejercicios, hay que trabajar, esta parte es para trabajar. Sí, podemos trabajar 99%, 95%, 90%, 68%. Pero si yo no menciono nada, en un caso de estudio, tú vas a decir ese 95%. Claro, tienes que hacer todo eso. No, decíamos que nosotros no podemos tomar una decisión solamente viendo un número. Ese experimento ya ha salido 0,2612. Como un solo experimento, tú no puedes decir que es diferente de 100%. No puedes decir. ¿Cuál sería la respuesta de la crítica apropiada?
se necesita realizar mayor información. ¿Okay? Por eso también cuando hacemos una cuantificación, no es que yo tengo solamente un valor, tengo que hacer por lo menos una red. Muy bien, encuestas sobre la clonación, algo que pueden hacer como actividad de proyección social, ¿no? Proyección social, responsabilidad social. ¿Qué es lo que opino? Sí, no es necesario clonar seres humanos, pero sí trabajar con otro tipo de organismos, ¿no? Muy bien, entonces vamos trabajando. Tenemos ahí un caso adicional. Construye un estimado del intervalo de confianza al 99%. Es por eso, el 99% es el nivel de confianza. Yo te puedo decir de diferentes formas. Construye un intervalo de confianza con un nivel de confianza. Te puedo decir construye un intervalo de confianza al 99% de confianza. Te puedo decir construye un intervalo con un nivel de significancia de 0,01. Muy bien, amigos. Entonces, tomen apuntes. Este ejercicio queda como tarea, ¿ya? Tenemos una semana para presentar. Hasta como estamos presentando esta tarea, volvemos a mano un poquito y claro. Solo es. Cada una de esas tareas va a tener su entregado. ¿Okay? Presentación, método XOR, presentación, ejercicio de clonación. ¿Okay? De esa forma vamos ganando nuestros puntos de trabajos. ¿Okay? Muy bien, amigos. Entonces, esto sería todo. La grabación va a estar disponible, así que la pueden revisar. Igual voy a cargar en horas de la tarde todo este material de las proporciones y de los intervalos de confianza, ¿ya? Para que puedan ir practicando, puedan ir revisando. Muy bien. Entonces, amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego. Doctor, una duda. Sí, dígame, Renato, le escucho. La próxima semana se va a presentar estos ejercicios, ¿no? Sí, para la próxima semana. Tenemos 7 días, chicos, tanto para el método XOR como para el ejercicio. Una última Profesor, duda. ¿y otra? Sí, Sí, dígame. continúa. Sí, Ada, creo que quería hablar. Sí. Profesor, con respecto al trabajo de responsabilidad social y el trabajo de elección de paper, ¿de cuántas personas es? La responsabilidad social puede ser hasta de máximo 12 personas. El paper es individual. ¿Okay? Es individual. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, cualquier detallito Profesor, ya lo estamos viendo en nuestra próxima sesión. dos Vamos a dudas concluir. chiquitas. Una última duda chiquita.